Hola mis queridos hermanos, gracias por estar una vez más en el canal de Testimonio. Bueno, como te podrás dar cuenta en la portada, esta es la segunda parte de un gran testimonio que hemos escuchado acerca de una revelación tan hermosa que el Señor le hizo a esta hermana. Bueno, hoy vamos a entrar a la segunda parte, ya que pues hay muchas cosas todavía que nos pueden servir para alimentar nuestra alma. Hoy tenemos una vez más aquí en el por vía telefónica a mi hermanita Agape. ¿Cómo está, hermanita Agape? Bien, ¿y usted? Muy bendecido y muy contento de tenerla aquí una vez más, hermanita. Bueno, hermanita, pues hay muchas personas que van a escuchar por primera vez este testimonio, que ya es la segunda parte. Estamos muy contentos de que usted haya tenido el tiempo de compartir. Cuéntenos un poquito más, hermana, cómo es que el Señor se manifestó, se siguió manifestando y cómo es que usted entró a esos lugares que el Señor le mostró. Adelante, hermana, escuchamos su testimonio. En la parte del infierno, en la cual mi Señor Jesucristo, pues de Dios Padre Todopoderoso, permitió que yo entrara allá para que conociera, por la cual yo había cometido un pecado, había confesado un pecado olvidado, no hice la reparación ni la oración que tenía que hacer. Entonces, escuché perfectamente cuando el, el innombrable, para no decir nombres, me reclamó. Escuché perfectamente cuando me reclamó y él como que tenía una lista y fue diciendo, ella hizo este y este pecado. Entonces, inmediatamente como yo le dije a Jesús, pues yo prefiero de pasar como pasé en el purgatorio, prefiero pagar mis pecados acá en la tierra por la cuestión de que estuve un minuto en el purgatorio y eso para mí fue bastante duro, pero esta parte del infierno fue supremamente impresionante, una locura. Eso fue una tortura psicológica y emocional, eso fue un enfrentamiento terrible. Eh, Cuando lo cogen a uno y le cogen es el alma, no es que lo lleven a uno, eso lo cogen a uno y lo tiran tirado como si fuera nada, es que es el alma de uno y el alma de uno no pesa, y entonces lo tiran a uno y lo tiran para adentro en un sitio muy oscuro con olor a azufre y empezaron pues a morderme la parte de acá de atrás de mi cerebro, empezaron como a masticarla y yo estaba a los gritos y venía y me decía cosas, me decía que yo era una basura, me decía que yo era lo peor, me decía que yo había cometido muchos pecados, que yo no merecía vivir, que yo no merecía nada, que todo eso me lo iban a hacer desaparecer. Cuando me masticaba el cerebro, esa sensación como que te están comiendo vivo, eso fue supremamente horrible, horroroso, eso, una tortura. Eso no tiene más nombre. De ahí me decía, ¿y usted qué? ¿Y usted qué? ¿Usted cree que es que usted puede venir a ir a hacer lo que quiera? Usted no puede hacer lo que quiera. Usted tiene que respetar y que yo tenía que respetar. Entonces, aquí se va a quedar y me dijeron que me iban a dejar en la mitad, en la parte de arriba. Es como que tuviera niveles. De ahí me llevaron y me mostraron unas cosas que habían unos que les decían los grises. Se parecían mucho como extraterrestres, eran puros demonios. Tenían los ojos alargados, no tenían parte blanca así como cuando usted, en los ojos, como cuando usted pestañea, usted se le ve una parte blanca, eso no se le veía una parte blanca, sino como negrosa. Y bajitos, se quedaban mirándome, me los puso en el frente, que me iban a entregar a esos grises. Resulta que esos grises son los que hacen experimentos con la persona.
Dios mío, tan grave todo eso. Un solo pecado olvidado. Yo había confesado muchos pecados. Resulta que de ahí fue que me llevaron y me mostraron otros y les decían, mírela, mírela bien, mírela. Y entonces esos eran los que tenían ojos como de lagartija. Eso era como una mezcla como entre demonio y ser humano. Y yo estaba así, como que ellos como que se iban a encargar de mí, como que me iban a hacer algo. Y yo era a los gritos. Yo no podía, pues, o sea, como la parte de que uno grita, grita, Dios mío, ayúdame. Yo no podía gritar ni siquiera eso. De ahí me llevaron para otro lugar y había como gente, como almas pegadas en el piso, no las dejaban levantar. Había una parte que había como llena de fuego. De ahí, cuando me trajeron como a mi cuerpo, porque se llevaron fue como el alma, me trajeron a mi cuerpo, yo como que desperté. Y cuando desperté había uno, pero un tremendo demonio. Caminaba y brincaba como si fuera un perro, como un simio, algo así. Me trató de tocar la cara, pero yo tenía un rosario que me habían regalado. Me habían regalado un rosario con puras medallas de San Benito y estaba exorcizado, estaba orado, le había echado agua bendita y trató de tocarlo y como que se quemaba, como que se quemaba. A mí me decían y me gritaban todo, las peores palabras que se le pueden gritar a una persona y me decían que no esperaban sino que yo muriera para llevarme. Muy impresionante ese castigo. No podía dormir sino 2 horas diarias y empecé a orar, yo empecé a gritarle al Espíritu Santo, ayúdame, Virgen Santísima, ayúdame. Y después venían, yo me estaba bañando y como si se hubiera venido algo, como que parecía, es que eso parecía como una sombra, pero no era como algo físico, sino como una sombra. Y yo he visto esa imagen, pero no he podido identificarla. Y después yo me fui para la iglesia y empecé a hacer pura confesión, comunión. Yo compré un libro porque estuve escuchando un sacerdote, un sacerdote exorcista, me dijo, usted si está pagando los pecados acá, usted tiene que dedicarse a hacer puras oraciones de liberación. Y yo compré me recomendó, hay un señor que se llama, que es psiquiatra, psicólogo, es un doctor exorcista que se llama Charles Rippenger. Se llama El libro de oraciones de liberación para uso de laicos. Y ahí hay una lista de pecados, yo lo compré, y hay una lista de pecados y empecé a estudiar esos pecados, eso está en las últimas páginas. Y ahí va diciendo cuáles son los pecados y es impresionante la cantidad de pecados. Como yo les dije que cada pecado era como tener una cadena gigante. Esa cadena trae encima el pago de ese pecado. Entonces yo estaba pagando el pecado según la proporción de lo que pequé. Y me fui a la iglesia y traje agua bendita. Empecé a conseguir aceite exorcizado y empecé a hacer todos los alimentos con aceite exorcizado. Empecé a untarme todo el cuerpo con aceite exorcizado y me estaba bañando. Yo había traído un agua de bautismo, que habían unas pilas de bautismo acá y yo traje un pote con agua.
porque yo ya sabía que yo ya estaba pagando esos pecados y estaba siendo atacada por esos demonios, y entonces cogí y yo sentí que algo vino y alcancé a verlo, era como que volaba. O sea que hay espíritus del aire, espíritus malignos, demonios del aire. Hay demonios del agua, del aire y de la tierra. Imagínense. ¿Por qué? Porque este es el mundo caído. Esto es un mundo donde el príncipe es el innombrable. Entonces uno tiene que estar en pura obediencia a Dios. Entonces cuando uno comete un pecado, uno es como si le abriera una ranura a ese demonio, y ese demonio se viene y empieza a hacerle a usted hasta para vender, porque él quiere destruirlo a uno. Él quiere destruirlo a uno. Entonces le ponía una imágenes, voces. Empecé a escuchar voces. En el infierno escuché, había una gente, pues una gente no, almas, habían varias reunidas y estaban diciendo: ¿cuándo será Dios que viene para sacarnos de acá? Y yo pensé ahí mismo: ¿y cómo? Si en el infierno ya está siendo rechazado y es por toda la eternidad. Y había otro que decía, hablaba muy mal de la mamá, decía como desgraciada, pues con palabras vulgares, y decían, y entonces así vamos a vivir eternamente, porque no hubo nadie que nos dijera nada. Entonces a mí se me fue explicando. Unas veces me explicaba el Espíritu Santo, otras veces mi Señor Jesucristo, y decían: hay que pagar, hay que reparar en oración. Bueno, sigo enseguida esa parte. Resulta de que yo cogí y me estaba bañando cuando yo alcancé a ver eso, y parecía ustedes han visto como las mantarrayas, pero era del aire, estaba como volando y venía como a posarse en mí. Dios mío bendito. Yo cogí esa agua bendita y me la vacié encima, y ahí mismo se fue. Y yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Empecé a hacer el Santo Rosario de la Virgen de los 7 Dolores. Una amiga fue la que me dijo, porque yo no tenía un guía espiritual ni nadie que me ayudara. Pues como una persona, un sacerdote, una persona que supiera, no, yo he tenido que aprender, como dicen, a los huascazos. El sacerdote de acá, hablé con él, me dice: padre, yo escucho voces. Me decían, me ponían en la mente como malas, la palabra del innombrable. Me decían, vino una vez, son varios, había como 3 muy fuertes, y el uno venía y me decía: endurezca el corazón. Y yo, no lo endurezco, yo amo a todo el mundo. Yo empecé: Jesús, Jesús, yo te entrego mi voluntad, Jesús, sálvame, Jesús, permíteme estar contigo, perdóname, yo me arrepiento mucho. Yo me di cuenta que cuando usted se arrepiente, ellos le ayudan a uno, hay posibilidades de salvación. Cuando usted no se arrepiente, es muy difícil atravesar. Usted necesita atravesar este mundo y pasar todas las pruebas de fidelidad y amor, y usted vive un mundo de tortura psicológica y emocional. Empecé a perder mucho la parte del empleo, perdí el empleo, perdí la parte económica. A mí me ha sostenido Diosito, es el que me ha sostenido. Yo le rogaba, yo le ruego, yo le suplico: Señor, dígame qué hago. Entonces ahí fue cuando me empezaron a explicar: yo necesito ser alguien útil para el reino de Dios, porque no hay llevando almas. Es que el reino de Dios es un reino muy completo. Cada alma tiene su misión, entonces tenemos que pasar por medio de esta violencia, por medio de esta perversión, de todo, y vivir en medio de compadecer a los demás y mirarlos a los demás como son.
Yo miraba ante las personas de forma de juzgarlas. Vean a esta como mira, miren esta que tiene más que yo. Pues claro que yo nunca he sido envidiosa, pero sí, por ejemplo, ay, vea, a esta le compraron un carro, qué tan bacano que tenga ese carro. Pero después he escuchado a otras personas, ay, pero le viste el carro a esta, pues el nivel de la envidia es impresionante, el castigo es proporcional a la ofensa. Entonces, Dios mío, bendito, estamos metidos en problemas muy graves. Tenemos que ir, arrepentirnos, ir a Jesús, llamarlo. Hay que glorificarlo. Dios tiene un reino y Él es el dueño y es el que pone las condiciones. Él es el que dice que tenemos que hacer. Usted es la que le tiene que demostrar el valor que usted tiene y lo que puede ofrecer para ese, es como mostrarle la mejor versión suya. Hay que cambiar, hay que cambiar. Eso, tanto demonio, llegaba la noche y yo me podía morir del miedo. Hay demonios que vienen y se centran, es que ellos como que, ahí está el ángel de la guarda, que no te deja tocar mientras que estés yendo a la Eucaristía, que estés buscando a Dios, el ángel de la guarda te ayuda. Pero cuando empezás a desviarte, empieza el otro y aprovecha esa situación. Dios mío, yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? 2, 3 meses a punta de ver demonios, a punta de escuchar cosas aterradoras. Yo estaba, por ejemplo, yo me cansaba de orar, me quedaba dormida y no me dejaban dormir, volvía y me decían cosas, me decían, usted es la cabeza de la serpiente. Oiga, sí, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Dios mío, eso es una tortura psicológica. Todavía estoy viva, gracias a Dios, con la oportunidad. Tengo que hablarle a la gente, mostrarles a ellos de que estamos en medio de peligro muy grande. Los hijos, Dios mío, los hijos. Hay cosas generacionales, como cuando Eva cometió el pecado, lo pasó a nosotros y nosotros tenemos que ganarnos el lugar y tenemos que limpiar y purificar todo eso. Una cosa, iba en el carro y es como si hubiera alguien montado en el carro y empezaba a decirme cosas, pero cosas que yo no puedo decirles a ustedes porque son supremamente delicadas. Me di cuenta que hay espíritus que te enferman a causa de ese pecado. Me di cuenta que el pecado de la sexualidad es uno de los más peligrosos. Me di cuenta que cuántos demonios puede tener una persona drogadicta, 3,000, 4,000, porque no ocupan espacio y ellos andan por gallada. Se da uno cuenta que andan y hablan todos al mismo tiempo y eso es una locura. Dios mío bendito, yo no sé qué voy a hacer. Ese nivel de vida espiritual es supremamente peligroso. La pobreza. Entonces la persona empieza a pecar y entonces te empieza el otro a infligirte sufrimiento en todos los aspectos, en la salud. La pobreza es causa del pecado. La tribulación la vamos a tener que pasar. Yo he estado pasando mi tribulación, ya llevo 2 años. He estado muy agotada, me toca madrugarme, ir a hacer adoración. A Dios le gusta mucho de que le haga uno adoración. Yo 2, 3 meses, Diosito, arrodillada haciendo Santo Rosario, yo me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de juzgar a los demás. Eso es como un espíritu de angustia, un espíritu de desesperación. Cuando llegaba la tarde, eso era una angustia impresionante. Venían, me decían, siga de rebelde con Dios, siga, las van a sacar igual que nos sacaron a nosotros y los queremos sacar para acabarlos, porque ellos no pueden entrar a la casa. Entonces, a la casa de Dios, a la compañía de Dios por la rebeldía. Lo mismo estamos pasando ahora toda la humanidad por lo que hemos hecho. Usted acaba de decir que hay demonios del aire, del agua, de la tierra.
¿Cuántas figuras vio usted o cómo los describiría? No, hay unos que no hay forma como de describirlos porque son como transparentes. Eso se posan en uno, muy horrible, y cada uno viene a traer el castigo encima, porque cada uno es un pecado. Cada demonio caído es un pecado. Ellos tienen jerarquías igual como Dios, el ángel San Miguel Arcángel tiene jerarquías. Entonces, eso no puedo decir cuántas porque fueron muchísimos. La cantidad de demonios que vi, que sentí, yo sabía que, por ejemplo, las personas llevaban demonios por dentro, ahí el mundo espiritual, y uno no puede ver esas cosas hasta que uno esté en limpieza espiritual y que el Padre Celestial lo acepte. Entonces, cuando uno va, es como una especie de prisión. Hay varios tipos de prisiones, hay prisiones que son como cajas, hay prisiones que son como fuego, hay prisiones que son como laberintos y cada uno tiene por dentro, hay en la parte de las cabezas de ellos, la forma como lo ves tú, eso es una tortura. Hay unos que se convierten entran en las personas y se convierten las personas en cualquier títere de ellos porque son ateos. Entonces un ateo tiene el 100% la garantía de que se va para el infierno, porque si uno no reconoce a Dios y no lo ama y no lleva sus leyes, usted está jodido, mijo, usted está jodido. Vea, la persona que echa droga, tiene, puede tener cualquier cantidad. Si usted no pelea por su alma para quitar ese vicio de encima, en oración, en súplica, arrodíllese, usted empiece a sentar, eso es una parte espiritual. Si usted empieza a sentir cosas, depresión, eso es un demonio que tiene al lado. Si usted empieza a sentir deseos de suicidio, eso es otro demonio. Entonces, si usted empieza a sentir angustia y empieza a sentir rabia y desesperación, usted tiene unos demonios al lado. Entonces, si usted no empieza, y lo primero que hace cuando yo sentía que ya venía un ataque, yo cogía y me arrodillaba y empezaba a hacer el credo. Y empecé a darme cuenta que funcionaba. Entonces empecé a hacer el credo, empecé a hacer el Salmo 91, pura protección, empecé a llamar a San Miguel Arcángel y le suplicaba a la Virgen. La Virgen es una tremenda intercesora. La Virgencita es una santa intercesora, la madre de la humanidad. Perdón. La Virgencita, la Virgen de los 7 Dolores, empecé a hacer el Santo Rosario. Una amiga fue la que me dijo, empiece a hacer puros rosarios. Y entonces cuando Jesús me mostró que yo tenía que atravesar esa cruz, Dios mío, tenemos que morir, tenemos que morir para el mundo, todo lo que es económico, todo lo que es físico, todo lo que es esa parte emocional que se la maneja el otro. Tenemos que morir para todo eso, porque nos tenemos que convertir en otros Cristos para ser hijos de Dios. Yo empecé a darme cuenta en el medio en el que estamos viviendo y que hemos estado perdiendo la protección espiritual, y de un momento a otro el Padre Celestial va a quitar esa protección. Dios nos ha dado aire limpio, agua limpia, la naturaleza para que limpie el aire y de todo. Y el Padre Celestial, una vez me puse a ver una película de la Segunda Guerra Mundial y yo estaba pensando en una señora que iba con un bebé de brazos y el otro como de 4 añitos caminadorcito. Iban desnudos, ya los iban a meter allá. Y yo la vi a ella que estaba entrando con un resto de gente y yo me puse a mirarla y yo pensaba, Dios te escucha los pensamientos, porque Dios es Padre, Dios es Creador, Dios creó tu alma, tu cuerpo.
y lo tiene a uno sellado toda la piel, que es el órgano más grande de tu cuerpo, y tiene tu sangre sellada con unas cruces. Entonces, porque somos propietarios, Él es el dueño de nosotros y nosotros somos seres, almas, somos seres también eh, eternos. Y entonces resulta de que Él puede escucharte lo que tus pensamientos, Él conoce todo, porque Él es dueño de todo. Él escuchó mis pensamientos y yo estaba pensando en ese momento qué sentiría esa señora, la impotencia de saber de que iba a morir ella con sus hijitos, y uno tiende a proteger sus hijos, a cargarlos. Tú como mamá, así como la Virgen Santísima, hacen lo que sea por uno. Y uno ora y uno ayuda y de todo. Y él me dijo a mí, yo estaba pensando qué impotencia la que ella sentiría en ese momento, saber que iba a morir con sus hijitos. Y uno, ¿qué hago? ¿Qué haría ella en ese momento? Y él mismo escuché la voz de él y me dijo, ya ve, me dijo, yo sentí los dolores de cada uno, porque cada uno somos parte de él, él nos creó, y entonces resulta que cada vez que uno comete ese pecado, se está escuchando al otro, entonces es como un acto de infidelidad hacia Dios. Entonces empiezan a caerle todo a uno, las enfermedades, empiezan a caerle a uno todo la pobreza, los maltratos, esa tortura psicológica que provoca el maligno. Porque el único que da paz es Jesús, y por medio de la oración, confesión y llevar todo, las personas que van a la iglesia católica tienen mucha posibilidad de salvarse fácilmente porque tenemos la ayuda de Dios. Entonces la Virgen Santísima, yo la escuchaba que venía y me decía mi nombre, que fuera a comulgar lo que más pudiera, porque Jesús empieza a limpiarlo a uno y a trabajar el Espíritu Santo dentro de uno. Pero voy a hablarles de la parte de los drogaditos. Los drogaditos debieran de pelear por su alma. Una mamá entregarse como alma víctima para salvar a sus hijos drogadictos o alcohólicos o violadores o asesinos, y que hagan Jesús hizo una cosa, a mí me dijeron que la hiciera por una persona que era drogadicta familiar mía. Es hacer hay una cosa que se llama las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Se hacen esas horas de la pasión para esa persona, para que tenga la posibilidad de que no se vaya al infierno, sino que se vaya a la parte profunda del purgatorio, porque en la parte del purgatorio también hay muchas partes, eso es como laberintos, pero hay unos que tienen una poquitica luz y hay otros que la mayoría son oscuros. Y entonces ahí la pasabas 100 años, 200, 300, 400, 500 años en una soledad, solamente pensando y arrepintiéndote y pasándote como por la mente lo que pudiste haber hecho por los demás y lo que no hiciste. En la parte de abajo hay como un portal, y solamente pasan unos demonios que son autorizados por Dios para que atormenten la persona y la persona se arrepienta y entonces se purifica. Entonces va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y yo escuché muchas personas que hablaban todavía en el infierno y pensando que se iban a salir a salvar. Entonces esto es una sola oportunidad que uno pasa. Me di cuenta que Dios controla. Yo puse un papelito al lado de la cama, echaba sal exorcizada, empecé a cocinar con sal exorcizada. Empecé a bendecir los alimentos y a darle gracias a Dios por todo lo que me daba cada día, porque hasta Él controla el sueño. Dios es dueño de todo, de todo, de todo, de todo lo suyo. Si usted es una persona que tiene buenos sentimientos, es muy fácil de que tenga la protección de Dios. Si usted no tiene protección de Dios, usted está jodido. No es que la cosa, como dicen los demás, ay no, todos los ríos van al mar. No, solamente la Iglesia Católica, porque fue Jesús el que vino y dijo cómo se hacía. Y uno tiende a juzgar los sacerdotes y uno dice, este sacerdote que esto y esto, él también lo juzgan, a él también lo juzga Dios, y muy duramente.
más que uno, porque tiene conocimiento. Uno no tiene mucho conocimiento, pero uno sí puede hacer mucha cosa por uno mismo. Uno puede pedir piedad y misericordia a Dios y buscar oración, oración por los hijos. Las oraciones de las madres y las bendiciones de los padres son escuchadas por Dios. Pero nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Ay, es que yo siento muy rico con este hombre y no me caso con él. Y usted, si no está casada con la bendición de Dios, te está jodiendo a sus hijos. No joda. Vea, uno tiene que pensar bien lo que hace sus acciones. Uno tiene que pedir la iluminación bendita del Espíritu Santo, la guía de la Virgen Santísima. Es solo la Iglesia Católica, porque nosotros comulgamos, porque nosotros confesamos, porque nosotros podemos tener una relación directa con Dios, con Jesús, la Virgen Santísima, los apóstoles. Nosotros tenemos mucha ayuda de todos los lados. Nosotros no podemos ofrecerle a la familia ese tipo de vida de que vayan y se pierdan, porque es con los demonios que se va a vivir. Por Dios bendito. Vean, yo le voy a decir a usted, hable todo con Dios, arrodíllese, haga el credo, haga el Padre Nuestro, vaya, sí, dígale a Dios, Jesús, Salvador del mundo, sálvame 3 veces, dígale, le doy mi sí, yo te escojo, Jesús, ven a mi corazón, límpiame, ayúdame, vas a sufrir, porque la vas a sufrir. Yo cometí muchos pecados durante más de 35 años, pecados de todo tipo. Claro que, pues, afortunadamente yo era de las que decían que yo tenía un corazón bueno, bondadoso, mas sin embargo, qué cantidad de pecados había cometido. Hay que bregar a escuchar, este sacerdote, el sacerdote Rippenger, él te explica mucho todo este proceso, cómo es. Tenemos que ponernos pilas y mostrar el amor a los demás, no asesinar, porque si tú le sacas un bebé a otra persona, es que sacar un bebé con 2 cucharas, Dios mío, con 2 cucharas, es que sacando un bebé y le sacan un pie y le dan vuelta y le quitan la cabeza, no, Dios mío, te van a hacer lo mismo en el infierno. En el infierno, yo vi en el infierno de todo, no se escuchaba sino los quejas y maldiciones de la gente. Esperan sino que te mueras para cogerte y empujate. Es que la persona que es humilde, la persona que se reconoce imperfecta. Estamos en un mundo imperfecto, estamos en un mundo donde está lo que tú escoges, tú eres la que escoges, tú eres el que escoges. No puedes mirar a los demás como si tú fueras perfecta, hay que mirar a los demás con la imperfección. Mire todos esos demonios que yo vi, una rebelión ante Dios, una rebelión contra la iglesia. Por Dios bendito, si cierran las iglesias y se vienen todos los demonios a atacarte, y tú tienes la capacidad de ayudarte, de comprender, de ayudarle a los demás, llevar la cruz con Jesús, porque todos nos tenemos que convertir. Entonces, la cantidad de demonios que trae el otro es impresionante, de todo tipo. Cuando sienta ataques, arrodíllese y llame a Jesús, llame a la Virgen Santísima, llame a San Miguel Arcángel, aprende a orar en latín, que el latín ellos no lo pueden tocar, y enciérrate, asegura tu casa, la medalla de San Benito, agua bendita, agua exorcizada, aceite exorcizado, úntese y empiece a pasar su purificación. Vas a enfrentar muchos demonios, sí los vas a enfrentar como yo los he enfrentado. Yo he pagado todos mis pecados. Uno a uno me los han mostrado, uno a uno es como una película. Me han mostrado lo que hice, que le di el teléfono dizque a una amiga y cogió insulto de otra, de una ingeniera, y cogió y le pegó una insultada y una hijuetanteada. Yo ni siquiera me había asegurado. ¿Por qué? Porque es que a uno le falta mucho pensar, ser una persona sensata, ser una persona adoradora de Yahvé, de Jesús, llevar la cruz. Este mundo no está para pasarla bacano. Así me dijo mi ex esposo.
yo quiero vivir la vida bacano, nada más es lo único que me importa, y ya tiene casi 70 años, y ya ¿qué se ganó? Ahora vive arrepentido, en Berrión de orar, mi hijo, en Berrión de orar y a luchar por su alma, porque esta es la realidad. Van a quitar, viene el juzgamiento, ya han pasado, estamos en el 2026, entonces ya viene el fuego, volcanes, fuego de abajo y fuego de arriba del cielo. ¿Por qué? Por purificación. La persona que le muestre lealtad, fidelidad y amor a los demás, muestre su lado, la mejor, ¿cómo se le dice a eso? Como la mejor parte tuya, como la mejor versión suya. Dios mío, yo puedo ayudarle. Dios mío, me vuelvo guerrero. Yo ya conozco todos esos demonios y aunque ya no me intimidan, ya no me intimidan. ¿Por qué? Porque yo tengo a Jesús, y yo si no llamara a Jesús, llamo a San José, ¡pum!, viene se lo quita uno de una, y viene uno y en Berrión a orar. Pero hágase de cuenta una prisión de tortura, de fuego, de las emociones, empecé a sentir. Por eso dicen, es que, ay no, yo estoy muy deprimida. Sí, hombre, estás deprimida porque tenés encima una cantidad de pecados y hay un demonio al lado, porque ellos como que tienen unas habilidades y como que se concentran en vos y tienen esa habilidad de hacerte sentir depresión. Hay otros con tendencia de suicidio y te dicen, suicídate, que vos no servís para nada, vos ¿de qué servís? Váyase y ofrézcase a Jesús. Jesús, haz de mí una guerrera, porque de todas maneras vas a pasar esa tortura psicológica y emocional. Ellos van a quitar, Dios va a quitar la protección a la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mucho daño los unos a los otros, porque estamos matando bebés, estamos matando al papá y la mamá. Es que sufre mucho. No, mijo, a punta de sufrimiento es que la pagamos y nos purificamos. Si sufre acá, en la tierra, de un cáncer o de cualquier enfermedad, Dios te está haciendo un favor, porque no vas a pasar tanto tiempo en el purgatorio. Yo he pasado muy dura. Uy, Dios mío, tenía mi cabello negro, ya lo tengo blanco del todo. ¿Por qué? Porque no puedo. Envejecí como 10 años. Me veía joven y todo. Uno ve sino esos espíritus demoníacos, ángeles caídos, ángeles rebeldes que Dios sacó del cielo. Igual los está viendo ahora, porque es que Dios no cambia. Dios no cambia, Dios es como es Él, Dios es vida, Dios es amor, Dios es bondad, pero con el que tiene algo positivo o bueno, que sea es vida, bondad, todo lo mejor tuyo. Entonces, Diosito no va a cambiar las leyes, que porque esta dijo esto, que sintió esto. Pues, ¿cómo no va a sentir, mi hija? Va a sentir, siente, y no, puros demonios es lo que está sintiendo, te están manejando tu sexualidad. Te están manejando. Arrodíllate, Virgencita, ayúdame a estar pura, ayúdame a renunciar a esa parte sexual, porque la sexualidad la hizo Dios nada más para producir bebés, y de forma legal, con bendición. Esa parte en que la gente se va para una iglesia a otra y alaban y empiezan a brincar y que sintieron una felicidad. Esos son también demonios, mijo. Usted en una iglesia católica no ve eso, porque es la iglesia creada por Dios. Porque donde está la comunión, donde está la confesión, donde está que uno dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque uno se reconoce. En cambio los demás, vuelvan a la iglesia. Si usted no quiere sufrir, ni tampoco quiere sufrir su familia. A ustedes pastores que también les dijeron, ¿quién los nombró pastores? Para ir a abrir un garaje, ir a ayudar a la gente. Usted no está ayudando, usted está hundiéndolos. Solamente la iglesia católica es la única que no da violencia, da compasión. ¿Quién es Jesús? Amor, compasión. Dio su sangre, su cuerpo, formó una iglesia, nos dijo qué teníamos que hacer, cómo teníamos que vivir. Y lo único que yo vi por medio de mi pecado fueron sino demonios, de todo tipo, de todo tipo. Un demonio venir a sacar una lengua como de culebra para venir a acariciarle a uno la cara con la lengua, sacándole la lengua y tocándole con la lengua a uno la parte de la cabeza. Dios mío, eso no, es que a usted no la va a acariciar, no lo va a acariciar una persona, se lo está haciendo la maldad, los demonios. Vuélvase bueno, muestre su mejor versión. Diosito, vea, yo puedo hacer esto por esto, yo voy a mejorar,
yo trabajo en la carnicería, puedo organizar los huesitos y dárselo a una gente pobre, que son drogaditos que están comiendo en la calle, también son hijos de Dios, necesitan techo. O si usted tiene varias propiedades, mijo, quédese con una, usted no las va a llevar, quédese con una, ofrézcasela a Dios. Y el resto, venda y allá dale comida a los niños durmiendo en la calle, violados, Dios mío. Uno ver, sino gente que revolcándose, gente no, demonios como unas culebras en el piso. Hay demonios que son transparentes, se arrastran, son puros demonios arrastrándose, los vi. Le voy a decir una cosa sinceramente, si usted, la vida no es solamente cuerpo, por eso Jesús decía, no solo del pan vive el hombre, es mejor morirse uno de hambre que ir a tocar cualquier cosa de esas malas. Es mejor uno cuidar su alma, su cuerpo, porque el alma lo es todo, el alma es eterna. Y una persona que se muere está recibiendo el pago. Si usted tiene el grito de bueno, usted de pronto puede tener una posibilidad, pero no es que se le vaya a ganar así de sabrosito. En Colombia hay una señora que decía ama pasar sabroso. Así la vi yo. Y le voy a decir una cosa sinceramente, ¿cuánto pudieron haber hecho por la gente, por las otras almas, ayudarles? Pero todo el mundo quiere enriquecer, a ver si van a servirles las riquezas. Cuando Dios quite todo, porque Dios dijo, voy a quitarles todo porque están haciendo demasiada maldad. Esto llegó a un punto que está peor que Sodoma y Gomorra. Oración, las enfermedades, la impotencia, los límites, todos esos sufrimientos graves, problemas graves que le aquejan a uno, es causa de el pecado. Entonces, por favor, fíjese muy bien, vean, aprendan a hacer rosario de la preciosísima sangre, ayuden a sacar ánimas del purgatorio, porque cada ánima del purgatorio se convierte en santo y se convierte en un intercesor para usted, intercede por usted, y ellas después de que llegan al cielo, sí pueden, y volverse santas, sí pueden interceder por usted. Para eso son los santos, se lo pregunté a Dios. ¿Para qué son los santos? Para interceder por las personas que oran. Para eso, y Dios tiene una infinidad de santos, tiene santos que uno no conoce. Yo todos los días he estado conociendo más de los santos, tener más paciencia con los demás, ser más dulce con los demás, que usted viera cómo habla Jesús. Jesús habla con una dulzura que te conmueve a vos el corazón. Una vez yo recibí un abrazo, porque estuve en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, y una vez yo le dije a Jesús y al Padre Celestial, por favor, porque uno entre más se limpia y más ora, usted aprende y más tiene contacto con la divinidad. Entonces el Padre Celestial le dije, Padre, yo quiero sentir el amor entre usted y Jesús. Y vino el Espíritu Santo. Él dice Rúa, yo lo escuché. Y dice, y se vinieron y me dieron un abrazo. Estuve en un éxtasis de 15 minutos. Yo dije, yo determino buscar a Dios y serle útil, y que Él me diga a mí qué quiere que yo haga, y yo le daré gusto en lo que sea. Y tengo momentos duros de depresión. A veces, uy, Dios mío, a mí me faltó esto, pero hay cosas de las que como que es despacio que uno va aprendiendo, ¿cierto? Y yo decía, no, yo tengo que luchar. Y a veces me canso, no, yo tengo que luchar. Estuve enferma con un problema de respiración varios años y a punta de oración he estado mejor, pero mire que todavía he estado ahí. El momento de la impotencia que vive uno es gigantesco, porque es que uno no es nada. A uno lo tiran al infierno esos demonios como si fuera un pedazo de hoja, así de sencillo. Ahí lo tiran y juegan con uno, y pum, para allá y para acá lo tiran y lo muerden, le arrancan un pie, después el pie vuelve y le sale, y después vuelve y se le arrancó el pie a una persona.
Eso mismo, usted tortura a una persona, eso mismo le van a hacer a usted por la eternidad. Por la eternidad, así de sencillo. Falta de amor, falta de compasión, Dios mío. No sé. Rosario de los 7 dolores, de la Virgen de los 7 dolores, me ayudó muchísimo. El rosario de la preciosísima sangre de Jesús, sellar los hijos, utilizar los sacramentales, pedir la asistencia cuando tenga usted problemas sexuales, que tiene muchas ganitas, mijo, arrodíllese, haga el credo, consígase 3 rosarios de madera de esos que son de pita fina y póngaselos en la cintura, hágalos bendecir, exorcizar sin manera, y usted coge y en berrión a pedirle a los santos. Usted coge y dice, Santa María, Madre de Dios, miserere nobis, y usted empiece a llamar todos los santos, San Miguel Arcángel, ora pro nobis, o lo hace en español, la letanía de los santos, y los santos te ayudan mucho. San Pedro, San Pablo, oren por mí. Todos los santos que usted quiera, todos los santos. San Martín, ora por mí. Aprendí a orar en latín. El baño de la preciosísima sangre, usar el Salmo 91, es muy, muy, muy necesario. La tentación le viene de todas las maneras. A mí me han puesto tarjetas de crédito en el piso para que vaya y gaste y le gasto que la plata a otro. Se llama robo. No le toco un peso, la rompo en 2. La persona pedirá otra tarjeta de crédito. He encontrado billeteras llenas de plata. No le toco un peso, ni un centavo, porque ¿qué se paga? Cuando yo veo a una persona, he visto videos, no voy a decir en qué canales ni en qué sitios, he visto videos donde maltratan niños y yo veo al niño y yo digo, muy triste, pero ese niño va para el paraíso, pero la persona que le está haciendo daño a ese niño, pobrecita, no sabe en la que se está metiendo, mija, no sabe, no tiene idea, que está haciéndole maldades a los bebés, no tiene idea. Yo lo que pues, hay que tener compasión de ellos, porque es que, sinceramente, yo ya sabía, yo antes decía, uy, Diosito libre los niños, pero que los viejitos y los adultos paguen las suyas, pues ahí pagué yo la mía. Entonces mire cómo eran, ahí la pagué yo completica. Y mi Dios, yo al principio estaba toda sentida, después entendí, tenía yo que aprender a vivir esto para poder tener compasión del otro, para poder ayudarle al otro. Yo quiero que ustedes tengan la voluntad, el valor, ustedes en manejar las 3 potencias del alma, aprender a coger y con esas 3 potencias, pegárselas y entregárselas a Dios. Te entrego mi corazón, Jesús. Virgen Santísima, te entrego mi corazón. Ayúdame. Vas a sufrir, porque es que este mundo hay que atravesarlo para ir al cielo, ¿verdad? El tercer cielo, ¿verdad? Para arriba. Tenés que pasar de acá para arriba y de acá para abajo. Entonces usted tiene que pagar su precio en medio de violencia que ya viene con el pecado. Jesús es el único que te puede ayudar. ¿Tiene problemas? Usted es drogadito, ¿tiene problemas? Váyase para la iglesia y pídale ayuda a Dios, y en berrión de hacer el credo, adorar a Dios. Si tiene mucha tentación, usted empiece a adorar a Dios y a santo, santo, santo es mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre Yahvé, todopoderoso, dueño del cielo, la tierra y de todo lo que hay dentro de lo visible y lo invisible. Entonces vamos a tener que ponernos pilas con todo eso. Ojo pues, hay muchos saludos a todos y que nos vaya bien a todos.